Me llamo Genaro y quiero contar algo que me sucedió en mi adolescencia. Hace mucho tiempo, cuando era un adolescente rebelde, mis padres tomaron una drástica decisión. Me habían expulsado de mi tercera secundaria y estaban decididos a enderezarme. Su plan consistía en enviarme a la granja de mi abuelo. Un lugar que rara vez había visitado en mi vida. Pensé que podría escapar en cuanto mi abuelo diera la vuelta, pero la vida tenía otros planes para mí. Mi abuelo vivía en una granja alejada de la ciudad, rodeada de vastos campos y bosques espesos. Cuando llegué, me sorprendió lo aislado que estaba el lugar y de inmediato comencé a elaborar planes de fuga, pero mi abuelo, un hombre de hábitos arraigados, tenía otros planes para mí. Desde el primer día, me puso a trabajar desde la madrugada hasta que el sol comenzaba a ponerse. La rutina era siempre la misma: cuidar el ganado, arar los campos, reparar vallas y cualquier otra tarea que necesitara hacerse. No había lugar para la pereza y mi abuelo observaba cada uno de mis movimientos, como si supiera que estaba planeando escapar. Lo que más me inquietaba no era el trabajo en sí, sino el hecho de que mi abuelo parecía estar constantemente a mi lado. Me preguntaba si lo hacía para evitar que huyera o si tenía otros motivos. Las noches eran lo que más me intrigaba, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, sin importar si había terminado mi trabajo. Mi abuelo insistía en que dejara todo y entrara a la casa. Al principio, no me molestaba mucho, estaba exhausto por el trabajo y un buen descanso sonaba a gloria. Sin embargo, a medida que pasaban los días y me acostumbraba al duro trabajo de la granja, me parecía cada vez más extraño. ¿Por qué mi abuelo insistía en que entrara tan temprano, incluso si tenía trabajo pendiente? No podía evitar pensar que había algo más que no me estaban diciendo. Una noche, decidí esperar a que mi abuelo se durmiera. Planeé escapar en la oscuridad, pensando que sería la oportunidad perfecta, pero cuando intenté abrir una ventana, me di cuenta de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas con gruesas cadenas y candados. Mi abuelo no solo me estaba impidiendo salir, sino que también parecía estar tomando medidas extremas para asegurarse de que nadie más entrara en la casa. Me sentía atrapado en una extraña pesadilla. Mi abuelo, por su parte, parecía sereno y siempre ocupado con sus propias tareas en la granja. Rara vez hablábamos y cuando lo hacíamos, eran conversaciones breves y superficiales. No me daba muchas explicaciones sobre las extrañas reglas de la casa ni sobre por qué debía estar adentro antes de la puesta del sol. Un mes pasó rápidamente y cada día en la granja se volvía más monótono y aterrador. Mis noches seguían siendo invadidas por susurros y sombras inquietantes y aunque ahora entendía que mi abuelo estaba tratando de protegerme, la sensación de ser observado constantemente no desaparecía. Un día, mientras alimentaba a los animales, mi abuelo me pidió que fuera a la bodega a buscar un bulto de fertilizante. Me entregó un juego de llaves y me pareció extraño que por primera vez me permitiera ir solo a cualquier parte. Lo que lo hacía aún más extraño era que el primer día en el que llegué a la granja me advirtió que no me acercara demasiado a la bodega, ya que había muchas cosas peligrosas para mí ahí. La bodega estaba al otro lado del frondoso maizal, y mi abuelo sabía que caminar a través de ese campo me llevaría fuera de su vista durante varios minutos. Tiempo suficiente para que intentara escapar. El pensamiento de la fuga cruzó mi mente mientras sostenía las llaves en la mano. Sin perder tiempo, me dirigí hacia el maizal. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos estaban llenos de planes para escapar y a medida que avanzaba, el maíz se alzaba por encima de mí, impidiendo que viera más allá de unos pocos metros. A pesar de la densidad del maíz tenía la esperanza de encontrar un camino o una apertura por la que pudiera escapar sin ser visto. Mientras avanzaba a través del maizal, algo inusual llamó mi atención. En el centro del campo, una gran estructura en forma de cruz de madera estaba clavada en el suelo. Parecía estar en el lugar exacto donde el camino a la bodega debería continuar. La vista de esa cruz en medio del maizal me pareció extraña y perturbadora. No entendía por qué estaría ahí de esa manera, como si marcara un punto importante en medio del campo de maíz. Mientras contemplaba la cruz,
un repentino y brusco movimiento sacudió las plantas de maíz a mi alrededor, fue como si alguien o algo se hubiera escondido rápidamente entre los tallos, me quedé paralizado por un momento, sintiéndome observado, la sensación de miedo se apoderó de mí y mi mente comenzó a llenarse de horribles imágenes y pensamientos. El maíz seguía moviéndose, como si algo estuviera acechando en su interior, con el corazón latiendo descontroladamente, empecé a correr de vuelta hacia la granja. Sin saber qué había causado ese inquietante movimiento en el maizal, mis pensamientos estaban en un caos y no podía entender lo que acababa de presenciar. De pronto choqué contra mi abuelo, el cual me cuestionó lo que me sucedía, no podía encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había sucedido. Mi abuelo, con una expresión tranquila en su rostro, preguntó por qué había tardado tanto. Intenté explicar lo que había ocurrido en el maizal, pero mis palabras eran confusas y temblorosas. Mi abuelo escuchó en silencio, y luego, con una expresión sombría, me dijo que volviera a mi trabajo y que él mismo iría a la bodega. A medida que caminaba de regreso hacia mi tarea, mi mente seguía atormentada por lo que había visto y sentido en el maizal. Antes de llegar a mi labor, miré hacia atrás, con la esperanza de entender mejor lo que había ocurrido. Para mi asombro y desconcierto, vi que la cruz de madera que había notado previamente en el maizal ahora tenía algo colgado de ella, un espantapájaros. La figura grotesca balanceaba sus brazos y cabeza con el viento y sus ojos vacíos parecían mirarme con una malévola intención. Todo ese día después del inquietante episodio en el maizal, me sentí intranquilo. Mi abuelo parecía no prestarle atención al asunto y las palabras sobre lo que había sucedido en ningún momento cruzaron sus labios. Fue como si quisiera dejar ese incidente atrás y continuar con la rutina diaria de la granja. Por mi parte, me obsesioné con encontrar una explicación lógica para lo que había experimentado. Pensé que si podía explicar los eventos de aquel día, podría dejar de preocuparme por ellos. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, intenté desesperadamente encontrar una explicación. Mi mente estaba llena de posibilidades, desde animales salvajes hasta personas intentando jugar conmigo. Cualquier explicación lógica sería mejor que enfrentar la idea de que algo sobrenatural acechaba en la granja de mi abuelo. Finalmente, una idea se abrió camino en mi mente, y si la cruz que había visto inicialmente en el maizal estaba vacía y la que había observado con el espantapájaros era otra completamente diferente, mi emoción por la perspectiva de escapar me había llevado a pasar por alto la cruz con el espantapájaros. Aquello verdaderamente tenía sentido. Esta idea me proporcionó una especie de consuelo, aunque no explicaba por completo lo que había sucedido en el maizal, al menos me permitía imaginar que podía haber una explicación lógica detrás de todo. Con este nuevo pensamiento en mente, finalmente pude dormir, dejando atrás la tensión que me había mantenido despierto durante días. 2 días después, mientras desayunaba con mi abuelo, lo vi sacar el juego de llaves del estante. La idea surgió en mi mente de inmediato: si mi abuelo dejaba ahí las llaves en ese estante durante la noche, podría tomarlas sigilosamente para quitar las cadenas de la puerta y finalmente, con la casa desbloqueada, escapar durante la noche. Por la noche, mientras mi abuelo dormía, me deslicé fuera de mi cama con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso en el oscuro pasillo de la casa parecía resonar como un trueno en mis oídos. Me dirigí a la cocina donde mi abuelo había colocado las llaves. Estaban ahí, justo como las había imaginado, con movimientos precisos y cuidadosos. Las tomé y las guardé en mi bolsillo. El plan estaba en marcha y mi corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. Me acerqué a la puerta principal, que había estado cerrada con cadenas cada noche desde mi llegada a la granja. Con manos temblorosas comencé a desatar las cadenas, esforzándome por no hacer ruido. Cada clic de las cadenas parecía resonar en la tranquila oscuridad de la casa. Finalmente, las cadenas cayeron al suelo y la puerta quedó desbloqueada. Con la puerta abierta, me aventuré fuera de la casa en la noche. La oscuridad era abrumadora y las sombras del maizal se alzaban como gigantes oscuros en la distancia. Sabía que debía actuar rápido antes de que mi abuelo descubriera mi ausencia, así que me dirigí hacia el maizal sigilosamente.
Mis recuerdos de lo que había sucedido en el maizal empezaron a rondar mi mente a medida que avanzaba sigilosamente a través de los espesos tallos de maíz. Cada paso que daba me llenaba de temor, pero sabía que si quería salir de la granja, debía atravesar el maizal. Intenté enfocar mi mente en cualquier cosa, cualquier distracción, con tal de evitar volver a recordar el encuentro con el espantapájaros. A medio camino a través del maizal, me topé nuevamente con aquella cruz de ramas clavada en el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda al verla y me sentí paralizado por un momento. Quise retroceder, pero el deseo de escapar de la granja era más fuerte que cualquier temor que pudiera experimentar. Continué caminando, con la mirada fija en el horizonte, tratando de no prestar atención a la cruz. El maizal parecía interminable y cada paso que daba me acercaba un poco más a la salida. Sin embargo, el silencio abrumador que se había apoderado del lugar era inquietante. No podía escuchar ni grillos ni el susurro del viento en las hojas de maíz. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, dejándome solo en medio de la oscuridad. Entonces, la sensación de ser observado regresó con una fuerza descomunal. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y una vez más, el miedo me invadió. Apresuré el paso, pero parecía que no avanzaba. El maizal se volvía cada vez más espeso y opresivo a mi alrededor. Tenía la incómoda sensación de que alguien o algo estaba siguiéndome de cerca. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, solo para encontrarme con una visión que me llenó de horror. A escasos metros de distancia, el espantapájaros se erguía en medio del maizal. Su ropa y rostro, que parecían ser un saco desgarrado por el tiempo y el sol, denotaban el paso de los años. Sus ojos sin vida y malévolos me miraban fijamente, destilando maldad. Lo más aterrador de todo era lo que sostenía en su mano derecha, un trinche oxidado, un objeto que en cualquier otra situación podría ser simplemente una herramienta de granja, pero en ese contexto, con el espantapájaros empuñándolo, se convirtió en una amenaza mortal. El espantapájaros se acercaba lentamente, arrastrando su pie derecho con un movimiento espasmódico. Su rostro desfigurado por el sol no mostraba emoción alguna, pero sus ojos brillaban con una malevolencia que me heló la sangre. Intenté retroceder, pero mi miedo me paralizó en el acto. No había escapatoria. En un momento sentí como un piquete en mi pie. Era obvio lo que había sucedido y aquello fue lo mismo que me logró sacar de mi trance. Finalmente, reuní el coraje para continuar avanzando a través del maizal. Ni siquiera me importó lo que acababa de pasar. Mis piernas se pusieron en marcha a pesar de la herida, que en ese momento no pensé siquiera que fuera grave, ya que no me dolía. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre y mi deseo de escapar de la granja era más fuerte que el miedo que me había embargado. Mis pasos eran rápidos y decididos y no me detuve hasta que llegué al otro lado del campo de maíz. Aún faltaba un trecho para llegar a la salida de la granja y el sonido de algo arrastrándose cada vez más cerca me indicaba que el espantapájaros aún no había terminado con su persecución. La ansiedad me consumía mientras avanzaba por el camino de tierra. No sabía si debía correr hacia la salida o buscar un lugar donde ocultarme. Miré mi piel, cual sangraba. Aún no dolía, pero no me creía capaz de caminar así por los kilómetros faltantes a la carretera. Mi abuelo no tenía vecinos cercanos a quienes pudiera pedir ayuda. Después de salir de la granja, estaría completamente solo, rodeado de la oscuridad de la noche, y no sabía a quién acudir ni a quién pedir auxilio. La sensación de desamparo me invadía y la perspectiva de enfrentar lo desconocido en medio de la noche me aterraba. Finalmente, decidí que necesitaba descansar un momento para recobrar el aliento y pensar con claridad. Mi pie herido me dolía cada vez más y la adrenalina que me había mantenido en movimiento comenzaba a disminuir. Miré a mi alrededor en busca de un lugar para esconderme y descansar un poco. Mi mente se enfocó en la bodega. Quizás podría encontrar una forma de entrar y ocultarme ahí. Sin embargo, cuando llegué a la bodega mi corazón se hundió. La puerta estaba firmemente cerrada con un candado y no había forma de abrirla. El pánico se apoderó de mí cuando escuché al espantapájaros acercándose cada vez más. Sus pasos eran pesados y arrastrados y el sonido de su trinche oxidado al chocar contra el suelo llenaba el aire de terror.
Sabía que no podía quedarme afuera esperando a ser atrapado. Sin tiempo para pensar, decidí esconderme en el único lugar disponible, debajo de la vieja escalera de madera que conducía a la entrada de la bodega. Me acomodé en el espacio oscuro y estrecho y esperé en silencio, sintiendo el latido acelerado de mi corazón y el sudor en mi frente. El sonido de los pasos del espantapájaros se hizo cada vez más cercano y el terror se apoderó de mí. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras imaginaba que este ser siniestro me atraparía y no habría escapatoria. Sentía que era el fin, que la pesadilla de la granja de mi abuelo se consumiría conmigo. Fue entonces cuando 2 disparos resonaron en la noche, haciendo que el espantapájaros lanzara un grito siniestro. El sonido de las balas impactando contra su cuerpo lo hizo retroceder y su trinche oxidado cayó al suelo. La oscuridad en la que me escondía se llenó de caos y violencia. No pasó mucho tiempo antes de que viera a mi abuelo, quien emergió de la oscuridad con una expresión preocupada y enojada en su rostro. Me llamó niño idiota en voz alta antes de llevarme sobre sus hombros de vuelta a la casa. Me dijo que los disparos solo lo detendrían por poco tiempo y en cuanto se levantara estaría aún más molesto. Mi abuelo cerró la puerta de la granja con el candado una vez estuvimos dentro de la casa. Mientras curaba mi pie herido, finalmente compartió conmigo la verdad detrás del espantapájaros. Este ser aterrador había estado en la granja mucho antes de que naciera, e incluso antes de que sus padres lo hicieran. Nadie sabía de dónde había venido en realidad, pero lo que sí sabían era que, durante el día el espantapájaros era mucho menos fuerte y peligroso que cuando el sol comenzaba a ponerse. Mi abuelo había estado lidiando con esta amenaza durante décadas y había hecho todo lo que estaba a su alcance para mantenerme a salvo. La granja escondía secretos oscuros, pero también era el lugar donde mi abuelo había enfrentado y sobrevivido a un mal ancestral. Mi regreso a la granja después de la aterradora experiencia en el bosque y el maizal me dejó con más preguntas que respuestas. La pesadilla de la granja estaba lejos de haber terminado y el espantapájaros seguía siendo una amenaza constante que acechaba en las sombras de la noche. Pero al menos ahora sabía que no estaba solo y que mi abuelo estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para protegerme de ese ser maligno. A partir de aquel día, mi perspectiva de la vida cambió por completo. La experiencia en la granja de mi abuelo me había enseñado que no siempre se puede escapar de los problemas y que enfrentarlos a veces es la única opción. La pesadilla que había vivido me había hecho más fuerte, pero también más cauto. Jamás intenté siquiera pensar en escapar de nuevo. Aprendí a valorar la seguridad y la protección que mi abuelo me proporcionaba, a pesar de los misterios oscuros que envolvían la granja. Un año después, mis padres finalmente me permitieron volver a casa. Había madurado y había cambiado mucho desde el día en que fui enviado a vivir con mi abuelo. Mi relación con mis padres también había mejorado y habíamos aprendido a comprendernos y respetarnos mutuamente. Había dejado atrás mi actitud rebelde y me esforzaba por ser un mejor hijo. Aunque regresé a casa, no olvidé a mi abuelo y la granja que me había servido de refugio en tiempos difíciles. De vez en cuando aún pasaba algunos veranos con él. A pesar de los misterios y peligros que acechaban en su granja, mi abuelo seguía siendo una figura importante en mi vida y apreciaba el amor y la protección que me brindaba. Relato anónimo.